Freila tiene nombre de mujer. Freila es un lugar lleno de contrastes. La fertilidad es su vega, rodeada de un árido paisaje semidesértico, la luz que empapa su tierra y las cuevas ocultas en el interior de sus casas. Antes todo eran cuevas, mujeres cueva, mujeres luz, mujeres invisibles, mujeres imprescindibles, mujeres cimiento, mujeres origen y centro. Cimientos invisibles pero fundamentales para sustentar la arquitectura humana de este pueblo. Venimos de las sombras y en ocasiones nos apartamos de nuestro origen por humilde, por trabajador, por oscuro, por difícil, con tanta hambre, con la boca abierta asombrada y piando en silencio, reclamando una comida que no llega, trabajando desde el alba, cosiendo hasta el alba. La luz en la oscuridad, mujeres farol, mujeres linterna, mujeres estrella. Miramos en los mapas como si buscáramos un tesoro escondido y seguimos los pasos, las huellas de las mujeres que recorrieron nuestro pueblo y que hicieron de su entorno un lugar mejor para vivir. Mi abuelo trajo aquí a Freila la luz y el teléfono. En la central trabajaba mi madre de telefonista. Esta era la casa. Aquí había una placa que ponía teléfono y dentro había una habitación que era el portal, que llamábamos el portal, y había un locutorio, que eso era una cabina de madera que tenía un teléfono y dentro, y allí era donde la gente hablaba. Se abría a las 9 de la mañana para el público hasta las 10 de la noche. ¿Qué pasa? Que luego por la noche, como había abonado en las casas, había teléfono, había que seguir trabajando porque te pedían conferencia o que te pusieran con otro número. Si de madrugada el teléfono sonaba, también había que atender, que normalmente era si era un aviso urgente. Aquí venía toda la gente de aquí de Freila, la mayoría, y de Baco y Olivar. Esto era como un punto de encuentro que se juntaba aquí muchísima gente, porque al haber solo una cabina, un teléfono, pues tenían que esperar horas. Ya no digo, eran horas. Y se contaban su vida. Mi madre siempre estaba al cuidado, siempre estaba pendiente de la gente que iba. Y a algunas les contaba de que no tenían medios, que estaban, y ella le daba siempre lo que tenía. Al ser el único teléfono que había, pues te podías comunicar con todo el mundo. Incluso aquí venían y poníamos conferencias hasta Alemania. Era muy bonito. A mí me encantaba. Mi madre era feliz, muy buena, porque la gente la quería, siempre, siempre. Ahora mucho me dice, ¿de quién eres hija de Molina? Digo, Eladia, ay, la del teléfono. Siempre se conoció así, por Eladia, la del teléfono. Mi madre, al estar siempre en el teléfono, porque era día y noche, sus 5 hijos los cuidó bueno, es que fue un sacrificio, porque era todo el día en el teléfono con los hijos, y hacía las cosas, las tareas de casa, y nunca se quejaba, nunca. Lugares donde las líneas en el mapa se entrecruzan, puntos que marcan el recorrido diario. La centralita, la panadería, el ultramarinos, el bar, la peluquería, la carnicería. Desde la oscuridad de la cueva a la luz de sus calles, las mujeres se desplazan iluminando cada recoveco. Mujeres luciérnaga. Pues mira, aquí en Freila el pueblo es muy seco, pero luego tiene una vega que es muy hermosa y muy verde, y la gente pues antes sembraban de todo. Y las mujeres han sido muy emprendedoras, han sido muy trabajadoras, que a todas las han dado paño. Han cogido capullos, han cogido garbanzos, han pigado, han ido a la aceituna, han hecho abrigos, fincas, han hecho de todo lo que se ha presentado. Y luego, pues yo cuando era 10 o 2 añillos por ahí tenía mi mula y la cogía y me venía todos los días cargada de estiércol a mi banca, aquí mismo, donde estamos grabando.
y sembrábamos pues, el apañillo para la casa, de patatas, de pepino, de cebolla, en fila, eso. Y luego llegaba mis 2 cambullos de verde o de alfalfa para la mula y para las cabras, la comida. Luego ya me casé y entonces mi marido y yo sembramos de muchos pimientos, 7.000 matas de pimiento verde, y luego estaban rojos, y entonces los ristrábamos y hacíamos 400 ristras o más, y también los cogíamos verdes, los asábamos y luego se vendía, porque eso de pimiento seco la gente lo compra mucho. Y también poníamos mucho tomate, hacíamos muchos tarros, muchas conservas de todas clases, de mermelada y de todo. Y luego venía yo, porque tengo gente, mis clientes, que les gusta el tomate seco, lo abríamos por la mitad, le echábamos sal y se secaba, y luego se vendía. Pues sembrábamos pues de todo. Calles como laberintos, donde es imposible perderse. Siempre te llevarán hasta puertas abiertas donde las mujeres te marcarán el camino después de darte agua y asilo. Mujeres acogedoras, mujeres guía. Yo voy a hablar de una señora que le decían la tía Elvira. Era una mujer que venía de la provincia de Almería. Era joven, vino aquí junto con su marido, emigraron aquí a Freila y construyeron aquí su familia. Tenían 2 hijos, pero aquí tuvieron otros 6 más, me parece. Y una mujer que, a pesar de los años que eran, se adaptó bien al pueblo, las vecinas también con ella, porque era una mujer amable, cariñosa y ayudaba a todo el que se arrimaba a su casa, y le ayudaba mucho a las vecinas. Ella sabía un poquito de costura y eso, y le ayudaba a la que no tenía o no podía, le ayudaba a hacerle la ropa como antes se hacía a los niños, los vestidos, pantalones y todas esas cosas. Y unas vecinas que tenía, que eran madre e hija, que estaban solas, también les daba mucho cobijo, se llamaban Las Curras, y ella les daba cobijo, y para ella eran como su familia, porque era una mujer que se lo agradecía mucho, y todo el mundo, muy cariñosa para todo el pueblo. Y luego pues se adaptó muy bien a la gente y todo el mundo la quería bastante. Yo, siendo muy pequeña, me quedé sin padre, y aparte de la distancia que teníamos de vivir, pues era una mujer que siempre que me veía, siempre, y yo me emocionaba de verla. Ella llegaba porque mi madre tenía que trabajar, y donde me veía se acercaba, me daba un beso y me decía: niña, ¿cómo estás? ¿Dónde estás hoy? ¿Dónde está tu madre? Y a mí aquello me llenaba de emoción, porque yo aquí en el pueblo no teníamos apenas familia, mi madre y yo sola prácticamente, y alguien que se acercara a ti pues te emocionaba mucho. Y yo, aquella mujer, la verdad, siempre la admiré mucho por ese motivo, porque a mí de pequeña no es que me diera nada, pero me daba cariño donde me veía, sin ser vecina y sin ser nada. Pues yo me supongo que lo mismo que era conmigo, que apenas nos rozábamos, pues mucho más tenía que ser con las personas cercanas que tenía. Y la verdad, su hijo lo ha criado muy bien aquí en el pueblo, y la mujer es que fue muy bien aceptada aquí. Yo recuerdo a Chon como una mujer muy bondadosa. De hecho, vivía en la entrada del pueblo, en el camino de Bacor. Era la casa de paso de todas las personas que pasaban por aquí, porque venía gente de Bacor y todos paraban ahí en esa casa, porque ella ofrecía todo lo que tenía. Se quedó sin madre siendo muy joven, vivían en un cortijo, eran bastante hermanos, y ella era la segunda de los hermanos. Luego, cuando fue un poco mayor, pues se casó. Estuvo 7 años casada, con la mala suerte, que como se puede decir, de que su marido estaba enfermo. Y ya te digo, en 7 años que estuvo casada, pues todos los 7 años estuvo enfermo el hombre. Él tenía una tienda, pero como él estaba, como digo, enfermo, pues no podía llevarla. Y entonces ella, por las mañanas, cogía un burro que tenía, le ponía las capachas y echaba todo lo que tenía en la tienda, bacalao, azúcar, lo que tenían, y se iba para los cortijos a vender lo que podía vender, porque claro, tenía que sacar dinero. Tenía que sacar dinero porque en aquellos años no había seguridad social ni nada. Y entonces tenía que
sacar dinero para comer y para pagar los medicamentos de su marido. 7 años casada y al final el hombre murió. Ella se quedó con una niña muy pequeña y con un montón de trampas. Entonces se puso a trabajar mucho más todavía, que ya era algo. Fue la primera mujer que trabajó de cocinera en el colegio, que aquello fue una novedad. Yo lo recuerdo, perfectamente lo recuerdo. También trabajaba limpiando casas, blanqueando, lavando para otra gente, ¿sabes cómo te digo? Hacía de todo lo que podía y de todo lo que le salía. Luego era ya te digo, una mujer muy bondadosa, muy caritativa, apreciaba a todo el mundo por su bondad y como te digo que vivía ahí en el camino de Bacor, pues todas las personas que pasaban por ahí siempre se paraban en su cueva. Siempre tenía un vaso de agua para ofrecerle y un trozo de pan o una silla para sentarse. Lo poco que tenía siempre lo ofrecía. Y yo creo que esta mujer dejó bastante huella en Freila. Las casas lanzan señales desde sus muros cerrados. Los mensajes se transmiten siguiendo las corrientes de aire que doblan la esquina, entrando por puertas y ventanas. Las aceras transmiten los susurros, las palabras no dichas, las miradas que acurrucan, el lenguaje de la ropa tendida, los olores del guiso recién hecho, los gritos de mujer pidiendo ayuda. Era en los años 50 o 40, era un pueblo que ni tenía hospital ni tenía de nada. Y entonces las mujeres parían mucho, que no es como ahora. Entonces había 2 o 3 mujeres que se dedicaban a, pues eso, a traer a los niños al mundo. Y principalmente una, que le decían la Josefa, la partera. Era una mujer que esa precisamente no tenía hijos y se dedicaba con su marido al campo, a su oveja, que tenía muchas cabras, pero era la que más bajaba pues a traer niños. Y donde más bajaba era que a mi madre, porque como tenía 13, pues todos los años bajaba que había nacido otro. Pero principalmente voy a hablar de mí, que yo, aunque yo no soy partera, pero me han pasado muchas cosas. El primer niño que tuve, pues lo tuve sola, por las curvas esas de Zújar, porque se me salía el niño y al final lo tuve. En las carreteras de Zújar, en las curvas esas, nació el primer niño. Cuando llegué a Baza, el niño iba ya nacido, pero se murió, de 5 meses. Luego, pues, al cabo de 2 años, pues tuve unos gemelos, no mellizos, perdón. Y uno se me murió y el otro se quedó, pero también sola, me pilló solita y tuve que hacer de partera yo sola. A los 17 meses, otro. A las 7 de la mañana me pilló sola y tuve que también subirme encima de la cama y parirlo porque no había nadie. Y tuve que parirlo yo sola. Casi tuve yo que cortarle la tripa porque no había médico, mientras que bajó el practicante, que entonces venía un médico por la tarde y el practicante era el que estaba en la caja de ahorros. Y entonces, pero cuando bajó casi estaba ya la tripa casi cortada, porque yo me empinaba y digo, el zaga está aquí enganchado en mí, imaginaros vosotros. Y entonces, pues, me han pasado muchas cosas. Se arriesgaban las mujeres a morirse, porque sí bajaba la partera, pero no sabían si podía venir más, si podía venir mejor, y muchas se moría el niño y se moría la madre. Y también había otras mujeres que cuidaban el mar de ojo, la carne cortada, eso sacaba el sol de la cabeza, que eso era, te ponían en la cabeza una cosa con agua, era agua, una taza o lo que sea, te lo ponía y eso empezaba a hervir. Si tenía sol, empezaba a hervir, porque me pasó a mí. Empezaba a hervir, si era sol en la cabeza, pues es que tenía, ¿sabes? Empezaba a hervir el agua y es que tenía sol en la cabeza. Culebrinas, eran unas mujeres especiales, la verdad que sí. Como no había medicamentos, pues las culebrinas era con una pluma, con tinta, la pasaban así por la herida de la culebrina y le rezaba una esa y se curaba. Y luego también mar de ojo, había un cacharrillo que echaban aceite, metían el dedo y si se quedaba aquello para arriba abajo, yo no me acuerdo, pues es que tenía mar de ojo. La curaba 2 o 3 veces. Ay, también arrancaban pelos de la cabeza para ver si tenían mar de ojo. Eso la tía Josefa lo he visto yo, a ver si tenían mar de ojo. Y sí, eran unas mujeres especiales, ¿qué te voy a decir? Esas sí han dejado huella. Aquí las mujeres venían a lavar. El jabón se caía de las manos heladas, paralizadas por el frío.
Llevaban la ropa en canastas de mimbre que multiplicaban su peso cuando subían al pueblo. Las canastas goteaban y las mujeres goteaban. El agua pasaba, regaba la tierra y arrastraba las manchas de la ropa recién limpia. Hace años, en Freila, la gente también se fue, como el agua, a buscar otras tierras donde poner sus raíces de nuevo, donde buscar el sustento de la familia. Y el pueblo se fue despoblando. Carmen, ¿te acuerdas cuando emigraba tanto la gente en Freila, en aquellos años que no había trabajo y la gente emigraba porque tenían que salir del pueblo? Claro. Madre mía, yo En me los años acuerdo 50, 60, se iba la gente a emigrar a Barcelona, a Bilbao, a Alemania, a Suiza, porque es donde había más trabajo. Luego venía y el pueblo aquí estaba, que había mucha gente, había unos 3.000 habitantes o por ahí, y luego, como se iba la gente ya a migrar, se quedaba, y así fue bajando de gente. Yo me acuerdo de la Mariquita la Nana, que se fue, pero de pequeña, se fue a Barcelona con sus padres, y entonces al morir el padre, que murió allí, se vinieron porque ya la madre se quedó viuda y ella era una niña, y con 14 o 15 años que ya tenía y vieron que estarían mejor aquí, y se vino con su título de peluquería, y con esos años, y puso su peluquería aquí en Freila. Claro, si es que la María era más apañada, ¿viste qué guapa? Yo no sé si es que ella ya era así de niña, cuando se fue y cuando vino, era guapísima con sus ojos pintados, los labios, pero es que tenía una cara que parecía porcelana, Tenía un brillo, un ser que tenía la mujer. Y allí todas las mujeres del pueblo y de los alrededores, de Zújar, de Bacos, iban allí a hacerse la permanente, que hacían las permanentes. ¿Te acuerdas con aquellos rulillos de metálicos? Vaya. Que tenía que ponérselo y darle aire con un soplete. Con un soplillo porque se le calentaba la cabeza a las mujeres. Exactamente, para que le subiera y un día entero la permanente. Porque no había secadores, no había nada. Pues sí, eso, madre mía, sí. Yo no sé, era lo primero, cuando ella vino aquí, eso era muy sonado, las permanentes, hacerlas así, pues si venía la gente de todos los pueblos de aquí alrededor, se enteraba y tú, mira, María la Nana, ha venido una mujer ahí que hace unas permanentes, o cortaba el pelo. Y ella le contaba chistes, contaba su historia, sus poesías que ella escribía, y la gente estaba tan divertida con ella, porque es que era además simpática, era una mujer cariñosa. Sí. Tenía un cariño, que te recogía mucho. Yo no sé, algo tenía esa mujer que a ti te... Cuando aquí entonces las mujeres ni se arreglaban tanto ni nada, ella venía con sus ojos pintados, sus labios, un lustre en la cara y guapetona, los pelos muy bien arreglados. Y la gente la miraba como si fuera... dice, ¡ay, qué mujer más apañada, tan joven y de todo y nosotros aquí estábamos y no veíamos nada de todo. Una mujer adelantada a su tiempo. A su tiempo, exactamente. Isabel, la de Amadeo, también se fue a Alemania, se quedó allí unos cuantos años y vino aquí y montó su barecillo ahí en la plaza donde vive ahora. Y aquello, madre mía, la vida que daba. Eran aquellos tiempos que había más gente y se movía. Madre, muy trabajadora. Una mujer. Y hacía sus tapas ella y de todo eso, hay un encuentro de gente que se lo mismo a mediodía que por la tarde, por la noche la gente echaba sus partidas ahí de la brisca, el dominó y todo. ¿Tú no te acuerdas de todo eso? Mujeres que han dejado huella. Y luego, pues en los años 70, pues empezamos la emigración ya de nuestra generación. Ya nosotras somos emigrantes, éramos emigrantes también. Claro. Entonces nos íbamos pues, a Ibiza, a Murcia, a Alicante, a todos sitios, pero éramos temporeros. Trabajar en el tomate, en las conservas, pues en lo que había, en aquel... Nos íbamos y volvíamos. Entonces, pero bien, muy bien. Y ahora, pues muchas gracias a Dios de que no haya tanta inmigración en el pueblo, que haya trabajo, y que la gente joven tenga trabajo aquí. Y aunque no hay mucha gente, pero bueno, cada vez yo creo que... Ha llegado también los invernaderos y todo como estábamos por allí, que antes aquí no había nada de todo eso.
Pero ahora hay aquí invernaderos también, como toda esa parte de Murcia y Alicante. Y hay mucho para allá. trabajo. Gracias. Recorre las calles y escucha todas las historias. No preguntes hasta el final. No interrumpas las palabras que trazan el camino hacia el pasado. Historias no contadas, palabras ocultas o dichas en voz baja. Yo tenía 6 meses cuando mi madre falleció y mi padre se quedó con 4 niños, 3 niñas y un niño. Y mi padre es imposible de que se fuera a trabajar y dejarnos solos, porque éramos muy pequeños. Yo tenía 6 meses solamente. Entonces, por medio de una tía mía, hermana de mi madre, que vivía aquí en el pueblo, en Freila, le dijo a mi padre, dice: Antonio, adopta a tu hija, a una hija tuya, que va a estar muy, muy bien atendida. Y eso hizo, adoptarme. Y venía a verme en bicicleta, mi hermano y él. Y decían que era mi tío y mi primo. Y a mi hermana la dieron, pero no la dieron en adopción, nada más que se la dejaron a otra familia, en Fuentevaquero, donde nacimos. Iba mi padre a verla. Como no quería que la vieran, se fueron a Sevilla. Y de Sevilla fue mi padre, dieron con ella y iba mi padre a verla. Y tampoco quería que la vieran, entonces se fueron al norte. Por eso transcurría tiempo. Dice mi hermano: tú no te preocupes, papá, que verás como junto a las 3 hermanas. Y nos juntó, al final nos juntó. Cogió un taxi y fuimos mi madre adoptiva, mi padre biológico y mi hermano y yo. Y fuimos a Huesca, que es donde la tenía mi hermana. Abrieron la puerta, llamamos y abrieron la puerta y entramos. Y nos quedamos paralizados todos. Y dice mi madre adoptiva, dice: pero venga, hacer algo, que soy hermana. Y ya nos saludamos. Y ahí se quedó la cosa. Y desde entonces pues ya nos comunicamos. Esa es mi historia. Estas cosas pasaban porque había entonces muchas necesidades. Mi padre hizo eso porque no tenía más remedio que hacerlo. Porque él, ¿qué hacía con esas niñas tan pequeñas? ¿Qué hacía? Mi padre tenía un día lo cogieron con un puñal para darse pero no podía hacer eso, porque entonces ¿qué hacíamos nosotros? Estamos en el castillo de Freila, que es el monumento más emblemático e importante de nuestro pueblo. En él se refleja la historia y los orígenes de Freila. Aunque vemos que quedan unos restos de la fortaleza árabe y que pertenece a la época nazarí, entre los siglos XII y XIII, en él vemos reflejadas también las huellas de nuestros antepasados. Para nosotras, las mujeres de Freila, este castillo es el símbolo de todas las mujeres de Freila, porque es el ejemplo de fortaleza, valentía, coraje y resistencia. No paro de pensar en el cambio que ha dado Freila, porque antes, en los años 70 y en los 80, había por lo menos 3.000 habitantes, y ahora solamente estaremos alrededor de los 1.000, y la cantidad de tiendas que había. Vaya, de verdad. Que es que aquí había un casino y había 2 panaderías, que una todavía funciona. Claro, la tercera generación ya de panaderos. Y carnicería había por lo menos 5 o 6. Sí, sí. Y luego tiendas había un montón. De ultramarinos, lo menos 6 o 7 también. ¿Tú te acuerdas que ibas a las tiendas y había hasta zapatillas? De todo lo que buscara. Era impresionante. Y los lebrillos esos de la matanza. Y las ollas de porcelana grandes. Y hasta avíos de matanza también vendían. ¿Te acuerdas cuando la Piedad le compraban los avíos para la matanza y te dejaba la máquina para que te la llevara a su casa, a tu casa,
y picaran la carne para hacerlo embutido. Vaya, Sí. Era o sea, que aquella. no había máquina eléctrica ni Mira había los que nada. había en las tiendas cuando entrabas. Aquel tiempo qué bonito era. Tu madre cuando tenían la panadería, que tenían más cosas también, ¿no? Claro, mis padres pues tenían un negocio familiar de que vendían muebles y tela. Luego después pusimos una panadería, que mi madre es verdad que ha sido muy trabajadora. Por las noches hacía el pan y luego durante el día, en vez de descansar, hacía los roscos, hacía tortas. Y hacía capullo. Y hacía muchas cosas. Y claro, La María Luisa se acuerda de los capullos. ¿Verdad? Porque Claro, en el tiempo... porque me gustaba a mí. Porque eso eran unas matas que hay en el campo que llevan unas porrillas que se llaman alcaparras. Sí, muchos Entonces las cogían la gente y las llevaban a venderlas. Las cernían en una escriba, lo que quedaba arriba era lo más gordo, que valía menos, y los de abajo, que eran más pequeños, tenían mucho más valor. Ella que claro, le gustaba. Y también fue un tiempo muy bueno porque entraba mucho dinero en ese tiempo a Entonces muchas sí, familias. valían muy caros los La verdad tabacos que y- sí, porque tú date cuenta que es que iban desde los niños a la gente mayor. Es que era un dinero que entraba muy bien. Todo el mundo. Y había familias que iban hasta por la mañana y por la tarde. Claro, porque eran temporadas que aprovechaban y en casa a lo mejor que estaban a lo mejor escasos, pues en ese tiempo nada más pues había abundancia de cosas, como de cosas que no podían comprar durante todo el año. Y esa ventaja Gardería tenía. y Sí, fruta sí. y cosas que había. Que Paca, la de Redicho, pues también se quedó viuda joven con 5 niños y ella pues Sacó su Hacía- sacó su negocio adelante, mataba a los marranos, hacía el embutido Hacía el y trabajo del cuidaba marido. de su hijo. Y es que antes parece que hasta los marranos los criaban los mismos carniceros. Sí, los criaban, ¿Sí? los mismos, sí. Era cuando estaba Es todo más que bueno. era- La carne, los embutidos, todo más sano. Es verdad que Claro. trabajadora. Sí. Y la Lola, la Susana, esa También. mujer también, la labor tan importante que hizo, porque era modista y Claro. enseñaba a la gente joven y la gente mayor y todo el mundo recurría y ella la enseñaba, que sacó la Rufi, la mujer del Soria, se hizo modista con ella, su sobrina la Susana y más gente, ¿eh? Claro, es que tenéis que dar cuenta que antes la gente no se podría comprar ropa ya hecha, confeccionada. Tenían que ir ahí a hacérsela y ya está. Sí. Y se Muchas enseñaban. iban, cortaban con ella, hacían las cosas y luego pues se iban. La verdad que ha habido unas mujeres que han dejado huella en Freila. Muchas mujeres. Muchísimas, sí, es verdad. Una gente que es verdad que son referencia. Lo mismo que mi madre, ¿no os acordáis? La pobre mía que se quemó la mano con 5 años y se le quedó así, pues lo hacía todo. Hasta la masa de los embutidos y de todo. Crió a sus 3 hijos y Como era tan jampona María Luisa, tu anda que madre, mi madre. lo de la mano parece que no tenía mucha importancia, porque yo no me fijé nunca en eso. Nunca le estorbó, como ella decía, para nada. Había veces que le echaba hasta sangre, pero Madre mía, qué dura. Pues la verdad que como era tan valerosa ella, como que no se le notaba ese defectillo. Luego la gente que ha habido también ha sido muy importante, porque esa gente que emigró, que luego volvía a Freila, que tenían sus casas aquí, venían con el dinero, con la ilusión de emprender aquí, como por ejemplo la Matilde. ¿Os acordáis de la Matilde? claro por que supuesto. Sí, tú verás. Qué mujer más fuerte, cómo emprendió con aquella tienda, con aquello que se levantaba al ser de día para las compras, y luego que cómo estudiaría ella lo de la póliza de seguro. Y metió a toda la gente de Freila, a todas las mujeres, que quería que las mujeres fueran fuertes, y las metía a trabajar para firmarle los jornales y que se hicieran el seguro. Hay que ver. Era Aquello. decidida, era valiente. Era muy valiente, Era muy emprendedora, Sí. muy hecha para adelante, que era Sí, lo es que verdad. hacía. Y también sacó adelante su casa familiar, que tenía 4 hijos, que fue también muy luchadora. Lo auténticas que eran, lo valientes, lo lanzadas, que es que hacían cosas Sí, es verdad. que realmente no se daba uno cuenta de lo que esa gente ha hecho. Hacían, sí, es Sí. verdad, eran muy valientes todas. Eran fuertes, emprendedoras y estupendas. Pues no sé yo cómo seguir esta ruta, inculcarle a nuestros niños que sigan. Somos fuertes, resistimos al tiempo y hemos sido y seremos
parte de las huellas de este pueblo, y como él debemos resistir, mantenernos, para volver a ver este pueblo y sus calles poblarse de personas que dibujen un lugar vivo, fuerte, tranquilo y feliz. Mujeres cueva, mujeres luz, mujeres invisibles, mujeres imprescindibles, mujeres cimiento, mujeres origen y centro, cimientos invisibles que sustentan la arquitectura humana de este pueblo. Mujeres luciérnaga, mujeres farol, linterna, mujeres estrella, mujeres acogedoras, mujeres guía, mujeres de Freila,